¿Qué hacemos cuando alguien que queremos nos lastima? Eran amigos desde hacía muchos años. Se conocían demasiado bien, habían compartido alegrías, problemas, proyectos y también momentos difíciles. Pero esta vez había pasado algo distinto. Uno de ellos había cometido un error que lastimó profundamente al otro. No había sido un simple malentendido, había algo que debía hablarse. Al principio, los demás amigos empezaron a opinar: yo lo dejaría solo, que se dé cuenta de lo que hizo, siempre termina haciendo lo mismo, si él no reconoce su error, ¿por qué tenemos que seguir buscándolo? Poco a poco, todos parecían tener una solución: apartarlo. Pero su amigo más cercano no estaba convencido. Sabía que lo que había hecho estaba mal, no quería justificarlo ni hacer de cuenta que no había pasado nada, pero también pensaba en otra cosa. Conocía su historia, sabía lo que había vivido, las cosas que le habían pasado y las razones que quizás lo habían llevado a actuar así. Y entonces decidió hablar con él. No sabía cómo iba a reaccionar, no sabía si lo iba a escuchar, ni siquiera sabía si después de esa conversación seguirían siendo amigos. Pero tenía claro algo: no quería demostrarle que estaba equivocado, quería recuperarlo. Y quizás todos alguna vez nos encontramos frente a una situación parecida: alguien que queremos nos hiere, se equivoca, se aleja, y tenemos que decidir qué hacer con ese vínculo. Ante estas situaciones, la palabra de Dios de hoy nos ayuda a descubrir cómo intervenir cuando alguien que queremos se equivoca, y cuál debería ser nuestra verdadera intención al hacerlo. Escuchemos. Libro de Ezequiel. Él gritó fuertemente a mis oídos: acérquense, castigos de la ciudad, cada uno con su instrumento de exterminio en la mano. Entonces llegaron 6 hombres del lado de la puerta superior que mira hacia el norte, cada uno con su instrumento de destrucción en la mano. En medio de ellos había un hombre vestido de lino, con la cartera de escriba en la cintura. Todos entraron y se detuvieron delante del altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se levantó de encima de los querubines sobre los cuales estaba, se dirigió hacia el umbral de la casa, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escriba en la cintura. El Señor le dijo: recorre toda la ciudad de Jerusalén y marca con una tela frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Luego oí que les decía a los otros: recorran la ciudad detrás de él, hieran sin una mirada de piedad y sin tener compasión. Maten y exterminen a todos, ancianos, jóvenes, niños y mujeres, pero no se acerquen a ninguno que esté marcado con la T. Comiencen por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban delante de la casa. Después dijo: contaminen la casa y llenen de víctimas los atrios, luego salgan y golpeen en la ciudad. La gloria del Señor salió de encima del umbral de la casa y se detuvo sobre los querubines. Al salir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo, ante mis propios ojos, y las ruedas lo hicieron al mismo tiempo. Ellos se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, en lo alto. Eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel a orillas del río Quebar, y reconocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y una especie de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus rostros, era la misma que yo había visto en una visión a orillas del río Quebar. Cada uno avanzaba derecho hacia adelante. Salmo 113. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas, y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca 1 o 2 personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Quizás ahora podemos volver a aquella historia. El amigo sabía que lo que había sucedido estaba mal,
pero también sabía que apartarlo no iba a solucionar nada. Jesús es muy concreto: si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. No dice, habla de él con los demás, déjalo afuera hasta que se dé cuenta. Dice, anda a buscarlo. Y hay algo todavía más importante: Jesús explica para qué hacerlo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. La intención de la corrección fraterna no es demostrar que el otro está equivocado, es ayudarlo a reconocer aquello que está dañando su vida, su relación con nosotros o con los demás, y abrirle nuevamente un camino hacia la comunidad. Por eso, para corregir a alguien que queremos, necesitamos primero intentar comprenderlo. Comprender no significa justificar. Que alguien tenga razones para haber actuado de determinada manera no significa que haya obrado bien. Pero si quiero ayudarlo, necesito acercarme a su historia antes de condenar su conducta. Porque quizás, si yo hubiera vivido su misma historia, con sus heridas, sus circunstancias y sus limitaciones, también habría reaccionado de una manera parecida. Y desde ahí cambia la forma de hablar. No voy para decirle, yo tengo razón y vos estás equivocado. Voy para poder decirle, lo que pasó nos está haciendo daño. Me importás, y no quiero que esto termine rompiendo lo que tenemos. Eso es muy distinto. Y por eso Jesús va dando distintos pasos, primero en privado, después, si hace falta, con otros, finalmente, con la comunidad. No para formar un tribunal, sino para intentar recuperar al hermano. Porque la comunidad cristiana no debería funcionar como un cajón donde, cuando una manzana empieza a estropearse, simplemente la sacamos para que no contagie a las demás. La comunidad está llamada a hacer algo más difícil: intentar sanar la manzana y volver a incorporarla al cajón. Y ahí aparece una frase del Evangelio que es todavía más profunda. Todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús está confiando a su iglesia una autoridad real para atar y desatar. Y esta palabra está profundamente vinculada con el poder de reconciliar, con el perdón y con el sacramento de la reconciliación. Qué hermoso es pensar que Dios no solamente nos muestra dónde nos equivocamos. También nos abre un camino para desatar aquello que quedó atado. Para romper cadenas, para volver a empezar. Y entonces entendemos también por qué Jesús termina hablando de la comunidad. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Cristo no nos llama a vivir la fe completamente solos. Nos necesitamos. Necesitamos personas que nos acompañen, que nos sostengan y, a veces, que tengan el valor de decirnos algo que no queremos escuchar. Y también necesitamos aprender a recibir esa corrección sin sentir que reconocer un error nos hace menos valiosos. Porque quizás la verdadera humildad no sea solamente tener el valor de corregir al otro. También sea tener el valor de escuchar cuando alguien nos corrige. Y quizás hoy la pregunta sea para los dos lados. ¿Cuándo corrijo, quiero recuperar a mi hermano o demostrar que tengo razón? Y cuando soy corregido, ¿soy capaz de escuchar que alguien me está hablando porque todavía le importo? Porque Jesús no dice que hay que ganar una discusión. Dice algo mucho más hermoso: habrás ganado a tu hermano. Y tal vez esa sea la verdadera victoria, no que alguien quede derrotado, sino que una relación pueda ser restaurada. Señor Jesús, dame humildad para reconocer mis errores y para escuchar cuando alguien me lo señala. Ayúdame a corregir con amor, sin orgullo ni deseo de tener razón. Y si hay alguien de quien estoy distanciado, dame el valor para acercarme, hablar y buscar la reconciliación. Que nunca prefiera ganar una discusión antes que recuperar a un hermano. Amén. Si tenés un hermano que querés recuperar, o conoces a alguien que está viviendo un distanciamiento, compartile este audio. Quizás hoy todavía no sepan cómo acercarse, qué decir o por dónde empezar. Pero Dios siempre tiene una puerta oculta, abierta. Compartí semillas de fe y ayúdanos a que esta palabra pueda llegar justamente a quien hoy la necesita.